acá traders a un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo lo que quiero hacer es explicarles o ponerlos en contexto del por qué he tomado esta operación en el cable o en libra dólar. Recuerden que en vídeos anteriores les he mencionado, yo no enseño a operar bajo una estrategia. A mí me gusta que ustedes desarrollen su criterio para tomar decisiones dentro del mercado. El precio no se mueve porque tú marques una zona o porque coloques algún indicador y el precio mágicamente le va a hacer caso al indicador. No, en lo absoluto. Aunque hay muchos traders que operen así y que tengan resultados, idealmente no es la forma, ok, que yo enseñe a tomar decisiones dentro del mercado. ¿Y por qué considero que no es la forma? Porque así lo aprendí de mi mentor. Y es sencillo. Y con los temas y los vídeos y las lecciones que ustedes tienen aquí en YouTube Acá Trading de manera gratuita, ustedes se van a poder dar cuenta que muchos de los temas tienen sentido cuando se aplican en el gráfico. En este caso, haciendo alusión al weekly bias, he marcado justamente los días de esta semana, estamos en día viernes, ¿ok? Fíjense cómo cuando tocamos el weekly bias en la lista de reproducción de Acá Trading Premier Course, Forex Trading, se les comentaba que teníamos alta probabilidad de formación del mínimo de la semana entre el día lunes hasta la New York Open Kilson del día miércoles. Esto es importante que nosotros lo consideremos, porque dependiendo de la información que tengamos hasta la New York Open Kilson del día miércoles, es que vamos a tomar una decisión. Si continuar en la dirección que el precio se ha comportado a lo largo de estos 3 primeros días de la semana, o si en definitiva operar algún tipo de reversión importante, de que depende del contexto en el que nos encontremos. Podemos estar dentro de una consolidación, podemos estar en medio de una plena expansión alcista. Como por ejemplo lo que ustedes observan en pantalla, tenemos la formación del mínimo de la semana hasta el momento en el día lunes. Y a raíz de un fundamental del día de ayer, del día jueves, de la sesión del día jueves, tuvimos una expansión que rompió el máximo de la semana anterior. Fíjense que estos máximos de la semana anterior o el máximo de la semana anterior se rompe con cuerpo de vela. El máximo que se crea o el máximo que crea una neutralización está con cuerpo de vela, al menos en temporalidad de una hora podemos contemplar esto perfectamente. Y esto es importantísimo que lo veamos o lo que lo tengamos en cuenta, porque a partir de una neutralización es que podemos tomar decisiones de si operar el retroceso o de si operar una potencial reversión. En este caso, ustedes miran mi gráfico, yo por lo general no suelo marcar demasiadas líneas a menos que esté haciéndole el monitoreo como ustedes han podido observar en la lista de reproducción de Acá Trading, Live Trading, en donde he compartido muchas de mis operaciones. Ya no lo hago naturalmente porque ahora me reúno en las sesiones en vivo con los estudiantes y es justamente eso lo que ahora les comparto. Los trailers, que son vídeos de pocos minutos, que resumen las horas de trading que yo estoy con mis estudiantes. Y por supuesto lo voy a continuar haciendo. Ahora, quiero mostrarles una manera que hay de entender cómo ustedes pueden decidir si tomar una operación o no. Fíjense que yo tengo marcado en el día lunes el máximo y el mínimo, ¿ok? Tengo marcado el máximo y el mínimo del día lunes. Curiosamente, el día lunes neutraliza el mínimo del día viernes de la semana anterior. Aquí hay algo importante e interesante. Si ustedes se fijan, esta vela bajista neutraliza el mínimo del día viernes y se convierte en un bullish sharp block. ¿De acuerdo? ¿Por qué se convierte en un bullish sharp block? Porque lo que yo observo luego de que se crea esta neutralización es que el precio regresa a este bullish sharp block y lo respeta en su rango dinámico, es decir, en su cuerpo. Si hablamos de precios específicos, se suele utilizar la apertura de un bullish sharp block y o el mean threshold de un bullish sharp block. ¿Qué es el mean threshold? El 50% que está tergiversado en el medio como un fair value, porque es un precio justo, es un precio muy específico que puede ser utilizado por nosotros para la colocación de trades, de operaciones.
Pero un for value también puede ser un for value gap, puede ser un bear share block, puede ser un rejection block, puede ser un backing block y puede ser un OT. Un for value puede ser todos estos conceptos que les acabo de mencionar, porque son precios justos, precios específicos. Esa es la esencia del nombre for value. En este caso, el 50% de un order block, indistintamente si es bullish o bearish, se le denomina mean threshold. Así es como Michael Hudson lo estableció. ¿Por qué? Porque es el umbral límite al que el precio podría llegar y a partir de allí crearnos una reacción inmediata, una reacción, una respuesta rápida, que es justamente lo que tenemos aquí. Se nos genera este bullish order block en la neutralización del mínimo anterior y el precio inmediatamente reacciona a él. Es un día lunes muy interesante, formación de bullish order block y fíjense lo que pasa el día martes. Tenemos acumulación y ya les he enseñado en vídeos anteriores, en la lección o en la teoría del Power of Three. Vamos a tener consolidación idealmente al comienzo de la sesión diaria y luego un Euro Swing, que es el London Swing. Este London Swing tiene el propósito de neutralizar órdenes y de recapitalizar niveles que están aledaños o cerca a los puntos máximos o mínimos que acaban de ser neutralizados. En este caso, tenemos a este bullish order block, tenemos esta pequeña consolidación en Asia. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos previa apertura de Londres, ¿ok? La recapitalización nuevamente de este bullish short block. Esta vela bajista que ustedes ven aquí es la apertura de Londres. ¿Y la apertura de Londres qué hace? Neutraliza este mínimo y este mínimo que constituyen equal lows. Se recapitaliza el bullish short block y el precio expande alcista nuevamente. ¿En busca de qué? De romper estos máximos. ¿Tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido. Ahora, nuevamente, se neutraliza la consolidación que el precio crea en la apertura de la sesión, se nos crea un bullish order block, el precio expande, se crea un vacío de liquidez y aquí tenemos un fair value gap. El precio rellena el fair value gap, recapitaliza el bullish order block y vuelve a expandir, pero no logra neutralizar el máximo de la sesión, sino más bien consolida. Y fíjense aquí lo interesante de entender el comportamiento del precio. El algoritmo define o establece previamente en dónde se van a encontrar, ¿ok?, estos máximos o mínimos que posteriormente han de ser neutralizados. El algoritmo sabe que tiene que formar este máximo y que no tiene que romper este hasta la sesión del día siguiente. ¿Por qué? Porque se tiene que crear esta oportunidad. De allí que sea importante que nosotros aprendamos a reconocer este tipo de oportunidades. Aquí también no se neutraliza el máximo del día anterior. ¿Y qué pasa? Apertura del día siguiente, ¡boom! Ahora sí se neutraliza. Y veamos únicamente los cuerpos de vela. ¿Qué sucede? Lo he mencionado y lo he mostrado en las operaciones que he compartido con ustedes. El punto de apertura diario es un punto de referencia. ¿Y qué tenemos aquí? El punto de apertura del día. Y fíjense cómo el precio retorna al punto de apertura justamente y nuevamente en el London Open. En la apertura de Londres, o básicamente el horario de referencia, que sería a las 2 de la mañana en Nueva York, el precio llega justamente allí y vuelve a expandir alcista. Desde el punto de apertura de este día miércoles hasta este máximo, 50 pips de entrega de precio aproximadamente. Aproximadamente. Muchos traders se ven utilizando este bearish order block. Muchos traders probablemente hayan utilizado este bearish order block. Pero si tú decides usar un nivel, tú tienes que monitorear que ese nivel sea eficiente y te genere ese comportamiento que tú esperas. Estábamos en día martes, se podría haber generado el máximo del día de la semana. Pero ¿qué tienes en temporalidad mayor? En temporalidad mayor, quizá tengas zonas de buy side liquidity y por eso el precio tiende a subir. Pero no va a subir porque sí, solo porque esa zona de buy side liquidity lo atraiga. Fíjate qué pasa este mismo día miércoles. Una vez que se sacan stop loss a todos los traders que han usado este bearish order block,
El precio cae. Esta caída, curiosamente, se genera en la New European Kilsen alrededor de las 8 de la mañana del día miércoles. Pueden revisarlo ustedes en sus gráficos, en el cable específicamente, o libra dólar. Tenemos esta caída y fíjense lo que sucede con la caída. El precio logra ahora por fin neutralizar que el mínimo y el precio de apertura. El mínimo que tenemos aquí formado en Londres, este mínimo y el precio de apertura de este mismo día miércoles, curiosamente. Ahora veamos algo interesante. Si ustedes se fijan, luego de una expansión, un retroceso de expansión, viene una consolidación. Y esto tiene que ver con las etapas del ciclo de entrega de precio. Solo hay 4 tipos de movimientos en los gráficos. Ustedes lo único que van a ver en el gráfico van a ser expansiones, retrocesos, reversiones y consolidaciones. Por lo tanto, es importante que se sepan ubicar y sepan entender en qué etapa del ciclo se encuentran. Luego de aquí el precio revertir, porque finalmente se neutraliza la apertura del día o de la sesión diaria, ¿qué pasa? Consolida. Y luego de la consolidación, ¿qué pasa? El precio expande. Luego, ¿qué sucede? Un retroceso, vuelve a impulsarse y ahora sí una reversión. ¿Por qué reversión? Porque se neutraliza el mínimo de la sesión. Se neutraliza el mínimo de la sesión y ¿qué sucede? El precio vuelve a expandir alcista a raíz de un fundamental, por supuesto. Si ustedes se fijan, yo tengo 2 líneas, ¿ok? En el máximo y en el mínimo del día lunes. ¿Qué pasa? Si ustedes toman como referencia el punto de equilibrio, en este caso, de este día lunes, se van a dar cuenta de algo interesante. Tomamos el máximo y tomamos el mínimo. Fíjense lo siguiente. Si nosotros establecemos el 50% de este rango del equilibrium, del precio de equilibrio del día lunes, fíjense cómo aquí el precio ha reaccionado. Vino, recapitalizó el bullish heart block del día lunes, expandió alcista. Retrocedió, recapitalizó nuevamente este bullish heart block, ya no me creó cierres de vela en el equilibrium, o es decir, en el 50% de este rango expansivo del día lunes, y volvió a expandir. ¿Qué sucede? Luego el precio retorna, ¿ok? Expande, me deja máximo, máximo, neutraliza en stop loss a muchos traders que se han colocado en compra y luego vuelve a subir. ¿A quién no le ha pasado esto, no? Que coloca trades en compra pensando que el precio va a subir, te sacan stop loss y luego se va en la dirección que tú habías analizado. Por eso es importante entender que el precio no se mueve por estructura, por indicador, por armónico, por zonas de oferta y demanda, por teorías como el chartismo, por teorías como las ondas. No, 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 nada de eso. Que tampoco quiero desprestigiar o minimizar esas metodologías, ¿ok? Que existen y que han hecho rentables a muchos traders. Está bien, yo lo respeto, pero te estoy mostrando y quiero mostrarles que entender que el precio toma dirección a partir de una neutralización es mucho más interesante que robotizarte intentando aprender una teoría. Cuando tú comprendes que una neutralización de un máximo o un mínimo te va a generar un nuevo movimiento direccional, vas a estar atento a ello. ¿Y para qué? Para tomar una decisión. Porque la mayoría de la gente está pensando en BMS, está pensando en market shifts, está pensando en BOS, en un sinfín de conceptos que hay por ahí. Pero no, esto es fácil, esto es sencillo, yo lo he demostrado. Es tan fácil como marcar un nivel y esperar que el precio te forme un swing high o un swing low en un horario de alta probabilidad. Y esperar un movimiento expansivo, una respuesta dinámica inmediata. Es así de sencillo. Es que tú veas la neutralización del máximo o de los máximos de una consolidación, que identifiques un bearish institutional level y lo utilices para vender. Es tan fácil como ver una consolidación y ver que se rompe un soporte e identificar un bullish institutional level y comprar. Y para tomar este tipo de decisiones,
Hay que aprender a identificar la dirección del precio. Pero la dirección del precio no la vas a aprender en un vídeo de 20 minutos. La dirección del precio no la vas a aprender robotizándote o marcando siempre market shifts. Por eso es que en este vídeo te voy a dejar la tarea de estudiar qué dirección toma el precio a partir de una neutralización. Se rompió un máximo, se rompió un mínimo. ¿Y qué hizo el precio después? ¿Respetó la estructura tan bonita que nos marcan muchos libros? ¿O revirtió? ¿Esa neutralización me creó un retroceso o me creó una reversión? Esto es importante que lo estudien. Fíjense lo que sucede, esto es algo muy interesante. Tenemos mínimo, por ejemplo, en el día miércoles tenemos mínimo, máximo, mínimo con cierre de velas, pero ¿qué pasa con la mecha? Si neutraliza ese mínimo. Pero si tú pasas a un gráfico de líneas, no ves esa neutralización. Pero si ves mínimos en forma de candle line, el precio expande, se rompe el máximo, y tú piensas que esto es un retroceso, y boom, y te sacan stop loss. Por eso les estoy dejando la tarea. ¿En dónde se formó este máximo? Ah, suban de temporalidad, identifiquen ese nivel. Esa es su tarea. Comprender de dónde nacen, de dónde se originan los movimientos direccionales. Por allí ustedes van a empezar a construir esa capacidad de comprensión, de entendimiento, de comprensión, de criterio. Ok, porque el precio llegó a este Fair Value Gap o a este Order Block o a esta figura completa o a este OTE, se está tomando dirección, o porque estamos en zona premium o en zona de discount o estamos en el equilibrium de un rango muy, muy específico, es que estamos tomando dirección. Y eso te va a abrir más el panorama. ¿Qué sucede aquí? Se neutralizan estos mínimos del día jueves, el precio expande. ¿Cuántos pips expande? Alrededor de un poquito más de 110 pips, más de 115 pips. Tomaron, dicho sea de paso, tomar un trade aquí en compra no te hace el mejor trader del mundo, eso ya te lo digo. Yo pude haber tomado un trade en corto aquí y con estos 50 pips yo estoy feliz. Y me voy y listo, y mi día ya está. ¿Qué sucede con este rango que marcamos en el día lunes? Bueno, es un rango referencial. Porque si el mínimo del día lunes es el mínimo de la semana, en día viernes ese mínimo no se va a romper. Y si el máximo formado en el día del jueves es el máximo de la semana, ese máximo no se va a romper. Entonces, ¿cuál es la idea? Identificar el nivel que te genere mayor reacción en un horario de alta probabilidad. Ya estamos identificando el 50% de este rango inicial, que es el rango del día lunes. No es mágico. No es que te vas a poner a marcar los 50% de todos los días lunes. Tampoco ese es el mensaje de este video. Pero es entender lo que te acabo de mencionar, que si ya se ha formado el mínimo de la semana, en día viernes es complicado que ese mínimo de la semana se rompa. Sí y solo sí, no hay un evento fundamental o noticia que lo genere. Pero en este caso, vamos a marcar como referencia ese 50%, ¿ok? Lo vamos a tener como referencia. Es el precio de los 1.3520 con 4 pips. Si reducimos a temporalidad de 15 minutos, ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante. Esta vela bajista es la vela que abre o apertura la vela, valga la redundancia, de las 3 de la mañana. Tenemos entonces apertura de vela de las 3 de la mañana y esta mecha inferior que ustedes observan es el Judas Swing. Si yo sé o entiendo que está aperturando la vela de las 3 de la mañana y que el movimiento está siendo bajista y probablemente está yendo a recorrer nuevamente el precio de los 1.3524, que es el precio de ¿qué? Del equilibrium o del 50% del rango del día lunes. Si yo entiendo eso, yo sé que yo puedo asumir que el Judas Swing de la vela de las 3 de la mañana va a dirigirse justamente a ese precio, al equilibrium. Que en caso lo supere, asumo mi stop loss.
Pero entendiendo que es un contexto de alta probabilidad y que estoy en horario de Londres, que es un horario de potenciales expansiones de alto calibre. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos el rango de pips de movimiento desde ese mínimo hasta este máximo, son aproximadamente o casi 50 pips de movimiento de entrega de precio que el algoritmo me brinda. Entonces, si logro identificar el nivel hacia donde se va a dirigir el Euro Swing, lo trabajo. Y no me sobreexpongo porque piensa que es un nivel mágico. Simplemente trabajo niveles en horario de alta probabilidad y si me toca un stop loss, pues listo, es un stop loss. Hasta yo toco stop loss y lo he mostrado. Pero te tienes que acostumbrar a definir un nivel y a trabajar y confiar en ese nivel asumiendo una cantidad de riesgo que no te duela, que no te impactes negativamente, sobre todo en tu psicología, porque eso es importantísimo para que no continúes tomando malas decisiones. Pero en fin, aquí voy a ser totalmente objetivo. Tengo un bullish order block creado en 15 minutos, creado en el equilibrium de ese rango del día lunes. Voy a ser totalmente objetivo. ¿Por qué no usarlo? Yo les hago esa pregunta. ¿Por qué no usarlo? Estoy en un horario de alta probabilidad. London Open Kilson. Apertura de vela de las 3 de la mañana y el Euro Swing que estoy marcando claramente allí y la llegada del precio a ese bullish order block. ¿Cuál ángel? Este bullish order block. ¿Tú tranquilamente hubieses podido ingresar en su apertura? Por supuesto que sí. Hubieses podido entrar en la apertura, 10 pips de stop loss y tu stop loss nunca hubiese sido tocado. Jamás. Jamás hubiese sido tocado tu stop loss. Si ustedes se fijan, tengo la apertura de este bullish order block en el precio 1.35266, que es justamente el precio que voy a colocar aquí. Si yo controlo o manejo un stop loss de 10 pips, voy a colocar mi stop loss en 1.166. Son 10 pips de stop loss, que es lo que yo les enseño a mis estudiantes a considerar. No es necesario, por más que tú seas un swing trader, por más que tú seas un position trader, puedes tener stop loss de 10 pips. Y yo te enseño cómo. Entendiendo estos contextos de alta probabilidad, entendiendo el nivel que deberías trabajar, es menos probable que toques un stop loss, porque vas a comprender qué contextos son de alta probabilidad y qué contextos no son de alta probabilidad. Aquí estamos en la apertura de una vela de las 3 de la mañana. Estamos viendo su Euroswing hacia un nivel importante como lo es el equilibrium del día o del rango del día lunes, que puede ser cualquier rango, siempre y cuando sea un rango muy importante y específico que tienes que identificar. Y además de eso, el precio ya había llegado a ese nivel, por supuesto, pero adicionalmente me había creado un bullish short block de 15 minutos. Y es importante ubicarnos en el tiempo o espacio-tiempo de la formación de una vela. Apertura de vela de las 3 de la mañana, Euro Swing, bullish short block, equilibrium, expansión. Respuesta dinámica inmediata, reacción dinámica inmediata. No quiero ver al precio allí quedándose, no, necesito ver una reacción y es justamente lo que tengo. Si decido ingresar en la apertura de ese bullish order block, tranquilamente 10 pips de stop loss, en 10 pips, 1 a 1, en 20 pips, 1 a 2, en 30 pips, 1 a 3 y en 40 pips, 1 a 4. Perfecto. Si coloqué el 1% o trabajé con el 1% en una operación, 4%, excelente. Si no saqué parciales. Y la salida en parciales también tiene su cálculo y lo tienen en el vídeo anterior, en el que hablo sobre Bitcoin, en la parte 4 de Bitcoin, cálculo matemático de profits. Que no solamente es importante tener en cuenta, digamos, los conceptos, ¿no? Sino también los números. El dinero que estás materializando, eso es importantísimo que lo tengas en cuenta. Si, por ejemplo, decidías usar el min threshold de este bullish short block, podrías haber ingresado quizá en los 1.236, 10 pips de stop loss, 13.6. Nunca tocabas stop loss. En mi caso personal, decidí ingresar en el mismo equilibrium porque vi el precio allí. Ingresé en el mismo equilibrium porque el precio me permitió hacer eso. ¿Qué sucede aquí? Yo ingreso en el equilibrium que coincidentemente está o se encuentra en un rejection block. Sin embargo, no dejo de tener mis 10 pips de stop loss. Yo mantengo mis 10 pips de stop loss. Si reduzco a temporalidad de 5 minutos, ustedes van a poder
observar y apreciar de una mejor forma dónde está la entrada y dónde estuvo el stop loss. Inicialmente yo tuve un stop loss para traders de 10 pips. Sí, me pasé por 4 pips. Ahí está la entrada. Está en 1.3524 y el stop loss, por supuesto, está en 1.3510. Pero son 10 pips si redondeamos la cifra. No nos hagamos tanto rollo por eso y vean dónde ellos salían parciales. 1.35467, primer parcial en 25 pips y segundo parcial en 40 pips, 1.35619. Esto es lo que a ti te va a permitir ser un trader rentable y consistente. Entender que si una operación te sale bien, la tienes que materializar y protegerla en la medida en la que sea posible. Si, por ejemplo, tú tienes una operación que te ha dado un 1 a 1 y te ha salido bien, puedes colapsar el 50%. Tu riesgo inicial también se va a reducir en 50%. Y si la operación por alguna razón, motivo o circunstancia se regresa y te toca el stop loss, pues no habrás ganado ni perdido. Y todo bien. Y no te tienes que frustrar o no te tiene que dar eso coraje porque la operación te salió bien. Si en su defecto colapsaste el 50% en un 1 a 1 y luego protegiste la operación y te tocó el break-even, tampoco pasa nada. Excelente. Cobraste y la operación te salió bien. Felicitaciones. Esto es importantísimo, traders, si no quieren ustedes ver obstáculos en su camino. Tengan la disciplina para sacar parciales, tengan la disciplina para tomar las decisiones adecuadas en el mercado. Y si necesitan ayuda o guía, si necesitan mentoría, aquí voy a estar.